Qué palabra tan más fuerte. Yo no sé si usted había leído esto, seguramente había leído usted el versículo de Josué que dice: yo y mi casa serviremos al Señor, pero tal vez no había leído lo demás. Primera vez que yo veo que un líder en potencia como Josué, poderoso líder delante del Señor, que hizo hazañas formidables, le dice a un pueblo: fíjate bien si le quieres servir al Señor. No es que Josué esté desanimando al pueblo para que no le sirvan al Señor, sino para que sepan que si le van a servir al Señor, tomen una decisión de servirle con excelencia y con fidelidad a Dios. Muchas veces a Dios no le servimos con excelencia y tenemos otros dioses delante de nosotros. ¿Cuáles son esos dioses que tenemos delante de nosotros que usted repitió? ¿Cuáles dioses? Tenemos otras prioridades y otras necesidades que se convierten en nuestros dioses. Y por eso es que no seguimos plenamente a Dios. Tenemos otros intereses de por medio, por lo cual no seguimos plenamente a Dios. Y Josué les dice: no se puede servir así a Dios. No se puede servir. Ellos estaban entrando a una tierra a conquistar. Habían visto un sinfín de cosas, una serie de experiencias que ellos habían tenido. Y al final Josué les dice: ya despojaron a los amorreos, ya vieron a estas tierras cananeas, a los hititas, a los jebuseos, a los heteos, ya vieron cómo se conducen, cuáles son sus dioses. Dios nos amonestó antes de entrar que no hiciéramos lo que ellos practican, que no tomáramos a sus dioses. No se puede servir a Dios, porque Dios es un Dios santo y un Dios celoso si hay dioses delante de nosotros. El pueblo había tomado, amado hermano, cultura, religiones, costumbres y tradiciones de los otros pueblos. Por eso es que Josué le dice: nosotros hemos tomado una decisión, nosotros, yo y mi casa. Esta decisión, amado hermano, es una decisión familiar, en la que Josué decide, porque seguramente ya había hablado con su esposa, con sus hijos, y habían decidido seguir firmemente a Dios. Hay casas que están divididas: el esposo no sigue a Dios, la esposa no sigue a Dios, los hijos no siguen a Dios, los padres no siguen a Dios. Bueno, pero creo lo que dice la palabra del Señor también: sé salvo tú y toda tu casa será salva. Mientras tanto, usted tiene que ser fiel con Dios y mostrar fidelidad, y mostrarle a las personas que son inconversas en su hogar, sea esposo, esposa, primos, primas, tíos, tías, hermanos, papá, mamá, que usted es fiel a Dios y que va a tener una lucha y una guerra. Que tal vez ellos le vayan a hacer la guerra, lo van a estar criticando, lo van a estar juzgando, le van a estar diciendo un montón de cosas, tal vez pensando en que ellos están haciendo lo correcto. ¿Por qué le platico todo esto? Israel había cometido ciertos errores en tomar pensamientos, formas de hablar, formas de pensar, formas de actuar. Estaba tomando cuestiones culturales. Israel venía prácticamente sin cultura. Dios quería formar una cultura en ellos, la cultura del reino de los cielos. Sin embargo, Dios les advirtió: cuando lleguen a esta tierra, no tomen a los dioses, ni hagan lo que esas naciones hacen. Repito el tema de esta noche: el creyente contra el mundo. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 y 9. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9, dice la palabra: pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses.
Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que ustedes son conocidos de Dios. Porque una cosa es que tú no conocieras a Dios y otra cosa es que Dios no te conociera a ti. ¿Estás de acuerdo? Dice, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? El apóstol Pablo está diciendo, hay personas que ya son creyentes, que ya son cristianos, que fueron liberados, fueron redimidos, fueron santificados y están regresando a ser esclavizados otra vez. O sea que hay cristianos que conocieron la libertad y hoy viven en esclavitud. Viven otra vez en fornicación. Vienen a la iglesia, pero viven en fornicación. Vienen a la iglesia, pero viven en adulterio. Vienen a la iglesia, pero siguen fumando y siguen tomando. Vienen a la iglesia y se están divorciando. Hay gente que está casando en iglesia para divorciarse. Ridículo. ¿Para qué se casaron? ¿Para divorciarse? Ridículo. O sea que hay gente que está regresando a los dioses que antes tenían. Por eso esta guerra del creyente contra el mundo, nosotros debemos de entender que tenemos una guerra tremenda contra una gran influencia cultural, religiosa, social, política, económica e incluso moral de este mundo. Déjeme le platico algo que estuve escuchando, un testimonio de un pastor en África. Todo lo que escucho de África es bueno. Y gloria a Dios porque Dios está haciendo milagros extraordinarios en África, en un lugar donde hay tanta pobreza y tantos dioses, tanta brujería, tanta cultura, tantas tradiciones, tantas etnias, tantos idiomas, pero que Dios está haciendo milagros. Sin embargo, escuché algo que a mí me sacudió. Dice el pastor, todo lo que escuchamos de África está bonito, pero no hemos escuchado que, por ejemplo, en África, pastores y esposas de pastores, pastores y esposas de pastores todavía están predicando y todavía están practicando ciertas cosas de brujería y hechicería dentro de las iglesias y ya son cristianos. Pero esto no es motivo para sorprendernos, porque no solamente está sucediendo en África, está sucediendo en México, está sucediendo en Guatemala, está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en Europa y está sucediendo en muchos países. Y entonces el pastor dice, yo les estaba hablando de guerra espiritual y cuando hablé con ellos yo les dije, es que ustedes no pueden servirle así a Dios. No se le puede servir a Dios y estarle sirviendo a dioses, como dice la palabra del Señor en Josué. No se puede. Dios es un Dios santo y es un Dios celoso. No se puede servir así. Tienen que decidir, porque a la larga esto va a ser peor para ustedes. Va a traer contradicciones. Dios puede hacer daño, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros estamos provocando daño. Estamos sirviendo a otros dioses. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo podemos servir a otros dioses. Cuando nosotros servimos y tenemos ataduras, hay cristianos que todavía tienen ataduras con relación al Día de Muertos. Tienen ataduras con relación a Halloween. Tienen ataduras con relación a Navidad. Tienen ataduras con relación al 14 de febrero. Tienen ataduras con el Día de las Madres, el Día del Padre. Tienen un montón de cosas en su vida. Josué les dice, no se puede servir hacia Dios. No se puede. Quiero decirle que Dios no es cultural. Dios no es hebreo o judío. Dios no es chino ni mexicano. Dios es espíritu y es verdad. Nosotros decimos, Dios era más Dios para los hebreos que para nosotros, no. En aquellos tiempos tomó un pueblo hebreo porque era el más débil y el más necesitado. Y le dijo, yo los tomé no porque era el más poderoso ni el más numeroso en la tierra, sino porque era el que necesitaba misericordia. Pero Dios no es el Dios de los hebreos. El mundo los conocía como el Dios de los hebreos.
porque cada quien tenía sus dioses. Y Dios se le manifestó a los hebreos, pero Dios no es hebreo, ni Dios habla en hebreo. Dios no tiene el vocabulario de Dios, el idioma de Dios es espiritual, es espíritu. No es un idioma, no es una lengua o una etnia. Entonces, cuando este pastor le estaba hablando a la gente en África, dice que en África siguen con problemas ancestrales y culturales, porque se está predicando del evangelio, pero ellos siguen manteniendo cierta cultura y cierta tradición y religión que están acomodando al evangelio. No se puede hacer eso. Pero no solo sucede en África, sucede aquí en México. Estamos acomodando el evangelio a nuestra cultura, a nuestra lengua, a nuestras tradiciones. Así es que cuando el pastor les leyó Josué 24, les dijo: amados pastores, ustedes no pueden servir a Dios así. Aunque Dios está haciendo milagros, prodigios y maravillas en su tierra, no se le puede servir a Dios así. Ustedes están creyendo que al Dios que ustedes le sirven, al Cristo de la gloria, y se dicen ahora cristianos, pero están todavía haciendo en la iglesia ciertos ritos y rituales como los que hacían sus ancestros, no lo pueden hacer con Dios. ¿Cómo será un culto en China? ¿Cómo será un culto en Japón? ¿Cómo será un culto en Europa, en Inglaterra? Bueno, yo lo he visto. ¿Cómo será un culto en Estados Unidos? Los blancos tienen un culto diferente al culto de los morenitos, ¿o no? ¿Por qué? ¿No es un mismo evangelio, una misma palabra, un mismo Dios? Nos damos cuenta que entonces el evangelio, amado hermano, no ha llegado a ser el evangelio que Dios quiere que sea. Un evangelio que sea transcultural, que rebase las culturas, las religiones, las lenguas, los reinos, la política, la sociedad. Vemos que entonces hay una influencia tanto cultural, religiosa y política en el evangelio y en las iglesias en todo el mundo. Un culto aquí debería ser igual que un culto en Australia. Si hablamos del mismo evangelio de Dios, ¿cuántos dicen amén? Debería ser el mismo servicio, pero no es así, porque involucramos costumbres, tradiciones y cultura, idioma y religión. Entonces en África, les dijo el pastor, el que estaba compartiendo: no se puede, amados hermanos. Discúlpenme que les diga esto, tal vez no les caiga bien, pero ustedes no le pueden servir a Dios así, de esa forma. Y se paró un pastor y dijo: yo estoy decidido a dejar todo eso que está atrás, porque es verdad, no le hemos servido a Dios ni honrado a Dios como lo que Dios es, sino que estamos sirviendo a otros dioses. ¿Por qué? Pues por principios, por tradición, por costumbre, o simple y sencillamente por intereses, o por meterse en problemas con los demás. Se levantó otro pastor y otro, y al final muchos pastores dijeron: hemos decidido seguir a Cristo como debe de ser. Lo curioso es que ninguna esposa de pastor se levantó. Y entonces se preguntaron: ¿por qué no se levantó ninguna esposa de pastor? Porque precisamente a las esposas de los pastores, o más bien a las mujeres, no se les permite hablar ni opinar delante de los hombres. Entonces, cuando hubo una reunión de mujeres en África, estoy hablando de África, la esposa del pastor empezó a hablar con las mujeres y les dijo: esto es así. Y las mujeres se quedaban calladas,
porque las mujeres eran las que más practicaban la magia, el ocultismo y la hechicería. Y entonces dijeron no. Hasta que se levantó una mujer y empezó a hablar en la lengua nativa y les habló a todas las mujeres y les dijo: no se puede servir así a Dios si nosotros no estamos dispuestos a dejar todo eso. No se puede servir. Y se levantó ella y aceptó, y después se levantó otra esposa de pastor. Al final, la mayoría de las esposas de los pastores decidieron abandonar lo que tanto amaban, las tradiciones, la cultura, la religión, por servir al reino de la luz, al reino de los cielos. Pero hay una guerra incluso con los que predican o predicamos la palabra, porque nos vemos influenciados por personas, por culturas. Acá en todo el occidente se predica de una forma porque estamos influenciados. Yo le pregunto a usted, note la forma de comer que hoy tiene el mexicano. ¿Por qué el mexicano hoy tiene el primer lugar de obesidad en el mundo? ¿Por qué? Porque el mexicano está influenciado por la comida americana. La comida americana fue diseñada para americanos, no para latinoamericanos. La comida americana a los americanos por su genética no les afecta tanto. La genética del latinoamericano al consumir la comida americana lo único que provoca es una obesidad extrema. También en el americano, pero afecta mucho más al latinoamericano por cuestiones de genética. El latinoamericano estaba acostumbrado a comer otro tipo de comida. El americano no. Mire cómo nos vestimos. La mayoría de la vestimenta que nosotros usamos, aunque sea elaborada aquí, patentada allá y vendida aquí, ya mucha es ropa americana. Zapato americano. Estamos tomando costumbres y culturas hasta en lo tradicional, hasta en la Navidad, que no es de nosotros, la estamos tomando como si fuera de nosotros. ¿O no es cierto? Y hasta nos apasionamos y nos desgarramos el alma, y hasta cristianos se ponen a pelear y a discutir que si debe de haber Navidad, que si no debe de haber Navidad, que si debe de haber Halloween, que si no debe de haber Halloween. El Evangelio de Dios no es cultural. Tiene la cultura del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hasta los predicadores del reino, que tanto se la gastan de que son muy inteligentes y muy estudiosos, practican ciertas costumbres y tradiciones porque están influenciados por la cultura, la religión y la política, y por eso se mueven de determinada forma, se visten de determinada forma, hablan de determinada forma y comen de determinada forma. Así es que en África entendieron que no se puede así. Creo que el tema que hoy estamos viendo es muy importante. Es muy importante. Yo viajo a varias partes, y viajo a la costa oeste y viajo a la costa este de los Estados Unidos, y las iglesias son diferentes. Yo viajo a California y la forma en la que son los cultos son bien diferentes cuando me voy a Miami, de lado a lado. Y digo, ¿qué está pasando? Y son iglesias latinas. Y puede haber un hermano puertorriqueño acá y un hermano puertorriqueño acá, y los dos son pastores y los dos cultos son diferentes. Puede haber un hermano cubano, un hermano mexicano, cubano acá, y son diferentes. Así es que acompáñenme a la palabra del Señor en Juan capítulo 17, y vamos a leer del versículo 13 al 19. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿A quién? A los hijos de Dios.
Estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios. De los verdaderos hijos de Dios. Dice, porque no son del mundo. Diga conmigo, yo no soy de este mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor Jesús. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy ni pertenezco al mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué importante. Al día de hoy existe un gran problema en la iglesia y con el creyente. Y ya no es hoy en día la iglesia que era la iglesia de antes. La iglesia de antes marcaba una diferencia en este mundo. Se guardaba. Nosotros tenemos que entender a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice las cosas de este mundo. ¿Y a qué se refiere con la palabra mundo? No se está refiriendo al globo terráqueo, ni a la tierra. Se está refiriendo, amado hermano, a una intervención espiritual, a una influencia espiritual. No se está refiriendo al mundo en sí. Dice, ellos no pertenecen al mundo, a esta influencia, a esta corriente doctrinal, a esta filosofía. Es a lo que se refiere el Señor Jesús. No que seamos extraterrestres, porque si usted le dice a la gente, yo no soy de este mundo, no, pues ¿de dónde eres? ¿Sí me explico en esta hora? Si yo no soy de este mundo, ay caray, no, pues sí se te nota porque estás medio rarito. Con razón son los raros. Y los cristianos, ya ahí va la esposa con el esposo. Dijo el pastor, ya ves, por eso no me entiendes, porque no soy de este mundo. Y voltea el otro y dice, estoy de acuerdo con el pastor, eres bien rara.